quería comenzar diciéndoles que muchas veces nos dejamos llevar por Hollywood, nos dejamos llevar por las cosas y romantizamos las guerras espirituales y las batallas espirituales. Y visualizamos esto como si esto fuera Rocky contra Apollo Creed, o Muhammad Ali contra Joe Frazier, o Tito Trinidad contra Oscar de la Hoya. Entonces visualizamos eso del bien y el mal, Dios contra el diablo, Satanás contra Jesús, y nos envolvemos en esa romantización de las batallas espirituales y se nos olvidan dos puntos principales. Número uno, que Dios no tiene contendor. Dios no tiene contendor. Y número dos, por si te queda duda, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Así que, en esencia, nuestra verdadera batalla diaria, nuestro evento estelar es, señor director, se supone que haya sido así, muy bien, la carne versus el espíritu. Ese es el verdadero evento estelar. Y es que la vida cristiana es un campo de batalla entre dos naturalezas opuestas, la carne y el espíritu. Lamentablemente vivimos con ambas todos los días, caminamos con ambas todos los días, dormimos con ambas todos los días. Por lo tanto, todos los días tenemos esa cartelera especial, ese evento especial, y tenemos que dar la batalla entre la carne y el espíritu. Y esto nos toca a todos, no importa si eres apóstol, profeta, maestro, no tienes título, si vienes a la iglesia, si no importa. Esta batalla las tenemos que dar todos los días. Y por eso es que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, y quiero contextualizarlo históricamente y geográficamente para que vean cuál es la intención del apóstol Pablo en cuanto a escribir esto. Y es que Pablo le escribe a los Gálatas y les informo que Gálatas era un lugar, o sea, la iglesia de Gálatas era en Galacia, lugar en el centro de la Asia Menor. No es Galicia en España, y lamento informarle a los de Toa Alta, no es Galateo. Pablo nunca le escribió a la gente de Galateo, así que lamento bajarlo de esa nube. Pero fuera de la carta del apóstol Pablo a Gálatas, Gálatas se menciona en 5 ocasiones nada más en el Nuevo Testamento, pero tiene gran importancia, porque es el lugar, es la provincia donde en un momento determinado se establecieron diversas iglesias cristianas a lo largo de la provincia. No era una sola. Y basado en eso, el apóstol Pablo le envía una carta en particular que cubría a todas las iglesias en la provincia. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la característica principal en ese momento de esas iglesias? Y es que, al igual que muchas congregaciones, los creyentes de Galacia comenzaron su vida cristiana con mucha alegría, con mucho fuego, con mucho entusiasmo, con esa revelación de Cristo, y estaban locos y predicando y iban a los sitios, tenían lo que nosotros llamamos primer amor. Pero a lo largo del tiempo lo que sucedió fue que sus corazones empezaron a enfriarse y ese fuego empezó a apagarse. Y miren qué curioso, a diferencia de lo que ocurre en otras iglesias, en aquel entonces, en esta situación, ese fuego apagado lo que provocó fue distorsiones en la enseñanza de la palabra. Porque como habían disensiones y había enfriamiento, se colaba gente para querer cambiar la mentalidad de lo que se estaba estableciendo como ese nuevo cristianismo, y querían judaizar la iglesia de Galacia. Querían ponerles rudimentos que parecían sacrosantos, pero la verdad es que no lo eran. Querían imponerle unas cargas que ya Cristo había derrotado en la cruz del Calvario, y pretendían que la iglesia, la nueva iglesia, retornara a un pacto inferior cuando se le había dado un pacto superior. Eso lo que ocasionó es que se colaran lo que yo llamo juegos extraños.
Esos fuegos extraños, como les decía, son los que parecen, pero no es. Suenan bien bonitos, pero cuando lo pasas por la palabra, verdaderamente no pasa el crisol. Cuando lo pasas por el Espíritu, no pasa el crisol. Hoy nosotros lo vemos también, pero hoy le tenemos que añadir entonces el otro extremo. Les hablé del extremo religioso, del extremo de rudimentos, pero ahora tenemos que añadirle el extremo de la emoción sin espíritu, de la razón sin revelación, del mucho humanismo sin Dios, del libertinaje en vez de la libertad y del abuso de la gracia redentora. Así que en esta ocasión el apóstol Pablo, y vamos a Gálatas 5, el apóstol Pablo comienza a describirnos un contexto de la lucha diaria que nosotros tenemos y por qué tenemos que darla. Gálatas 5, verso 16. Pablo nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En esta ocasión la carne representa nuestra inclinación natural al pecado, mientras que el espíritu nos guía hacia Dios. Son dos naturalezas, como les dije, que conviven diariamente. No existe manera, y me perdonan, de la única manera en que usted puede separar las dos naturalezas es si está muerto. ¿Hay manera? Esas dos naturalezas andan siempre con usted. Sin embargo, nuestra decisión libre y voluntaria de qué naturaleza alimentamos más es la que produce la manifestación de los vicios de la carne o la manifestación de las virtudes del espíritu. Esa decisión es de nosotros. Por lo tanto, lamento informarles, pero hoy asumiré un papel de abogado del diablo. El diablo no tiene la culpa de todo. El pobre diablo a veces se sienta a ver cómo algunos de nosotros hacemos mejor papel que él. Y dice: oye, esa yo no la había visto antes. Pero también tengo que asumir el papel de defender a Dios. Porque muchas veces decimos que esto tiene que ver con una prueba de Dios, cuando no es Dios quien te está enviando la prueba, son tus decisiones. Así que tenemos que ser centrados en esto y tenemos que pasar esto por el crisol. Como les dije al principio, Cristo venció a Satanás y Dios no tiene contendor. Así que si Dios no falla y Cristo venció, el primer análisis no puede ser si fue el diablo o fue Dios. El primer análisis tiene que ser si fuimos nosotros. 3 amén, está bueno. Cuando lo escribí yo dije: aquí es como 2 y cuidado, yo en coche. Y son los masoquistas. Gálatas 5:19. Pablo nos menciona las obras de la carne, que son actitudes y comportamientos que nos alejan de Dios. Y en este caso voy a ir rapiditos con ellos, porque no me quiero enfatizar tanto en esto. Y es que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Páralo ahí. Fíjate que Pablo hace una lista, lo que aparenta ser una lista taxativa. Los que estudiamos derecho y los que bregamos con legislaciones, sabemos que una lista taxativa es aquella que te dice específicamente una lista de cosas, que valga la redundancia. Sin embargo, los abogados tienen la mala costumbre de meterle lo que se llama la cláusula zafacón. Gracias, Wanda, te vi que lo dijiste antes que yo. Y esa cláusula de zafacón lo que significa es cualquier otra cosa que se asemeje a esto, también va ahí. Ay, Dios mío, para ponerla más difícil. Como si no fuera la lista abarcadora, también nos meten una cláusula zafacón. Sin embargo, cuando analizamos esto, podemos darnos cuenta, como bien dijo nuestro apóstol hace unos días, los pecados o las obras de la carne no están categorizadas aquí. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chiquito? ¿Cuál es peor? ¿Cuál no es peor? Todo ese tipo de cosas. Sin embargo, nuestra cultura está más
amarrada a la cultura de nuestros hermanos católicos, que categorizan los pecados y también categorizan las penas por los pecados que se confiesan. En este caso, si hiciste el pecado tal, pues son 3 Padre Nuestro, 4 Ave María. Si es tal, pues es 1 y va en coche. Y así sucesivamente. Yo tuve esa dinámica, estuvimos hablando, mi querido amigo y hermano, el padre Carlos Pérez, que ustedes quieren mucho. Tenemos esa dinámica porque hacemos el análisis cuando vemos los aspectos de derecho. Tenemos que analizar la cultura y cómo afecta esa doctrina de derecho, y vemos de dónde sale. Por ejemplo, en el caso de los pecados podemos ver que nuestro código penal está íntimamente relacionado a ese pensamiento donde se categorizan los delitos y donde se imponen penas conforme a ese delito. Lo mismo pasa en la Iglesia Católica con esto. Sin embargo, Pablo no lo categoriza. Pablo te pone: yo simplemente voy a hacer la categorización para efectos de ilustración, pero no es que lo estoy haciendo porque Pablo lo hizo. Pero aquí podemos ver, número 1, pecados sexuales. La fornicación y el adulterio, que son relaciones sexuales fuera del matrimonio. La impureza, pensamientos y acciones inmorales. La lascivia, deseos descontrolados y de desenfreno. Pero también vemos la idolatría y la superstición. La idolatría es darle el lugar de Dios a algo que no se supone que lo tenga. Y número 2, la hechicería, que es el uso de prácticas ocultistas y espiritismo. Número 3, vemos los pecados relacionales. Diga conmigo, relacionales. Aquí es donde todos caemos. Todos. Yo también. Quizás tú no tienes problemas de índole sexual. Quizás tú no tienes problemas en la parte de ocultismo, de esa práctica. Pero todos, de alguna manera u otra, hemos fallado en la parte relacional. Mira lo que dice. Enemistades. Las enemistades son el odio y la falta de reconciliación. Fíjate que no es solamente el tener una situación con alguien, sino es tener el deseo o detenerte cuando tienes la oportunidad de poderte reconciliar. Puedes tener una situación, pero cuando en tu corazón se alberga ese deseo de no reconciliación, entramos en las obras de la carne. Número 2, pleitos, que son las discusiones constantes. Celos, envidia, rivalidad, que cada vez que nosotros vemos algo, esto es una pelea, porque mira, quítate tú para ponerme yo, y esta pelea, nosotros la vemos siempre en el mundo de la política. Eso se ve todos los días. Iras, que es las explosiones descontroladas, ese enojo descontrolado, el que, como decimos en buen español, el que prende de un... ¿En qué parte de la Biblia está eso? Que mucha Biblia saben. Prenden de un maniguetazo. Y están también las contiendas, que son las peleas y las divisiones. Pero mira esta, que esta es la parte que, esta es una de las que me gusta, disensiones. Estas disensiones son los conflictos entre hermanos. Cuando tú conectas disensiones y contiendas, el que lo practica normalmente es el tercero. Me explico, estoy aquí y meto la pullita allá y meto la pullita acá para que estos dos peleen, pero yo estoy acá y yo no hago nada. Mira, ¿viste lo que dijo de ti? ¿Viste? No, pero tú viste cómo lo hizo. Ese también cae en las obras de la carne. Hey, y esto lo vemos fuera de la iglesia. O sea, no, ¿verdad? Aquí no quiero jamás, es mi intención señalar issues que hayan pasado aquí o que puedan pasar aquí. Esto pasa todos los días entre los hermanos. Bendito, mis hijas. Ay, bendito. Dímelo a mí, que yo soy hijo único y yo me he tenido que acostumbrar a lo que son las peleas de hermanos. Yo no entendía eso. Para mí eso era una crisis. Yo veía a mis hijas pelear y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes no pueden hacer eso. Y mi esposa me decía, negro, dale suave. Ellas son 4. Yo no entendía, pero he ido aprendiendo cómo manejar esa situación. Vamos al número 4, vicios destructivos. Estos vicios destructivos son no solamente los que te destruyen a ti, sino los que destruyen a otros. Las envidias caen dentro de eso.
Los homicidios, y cuando hablamos de homicidio, no hablamos únicamente de darle muerte a otra persona, sino darle muerte a la reputación de otra persona. Cuando hablamos mal de otra persona sin tener ni tan siquiera un ápice de evidencia de lo que pasó, simplemente porque lo escuché así, yo creo que sí, o porque lo viste y dices, ese tipo es un charlatán, ese tipo es esto, lo otro, y no tienes la menor idea, pero comenzaste una ola y comenzaste una bola de nieve que se convierte al final del camino en un homicidio de reputación, en un homicidio de testimonio. Eres culpable de eso, somos culpables de esto. Obviamente las borracheras y las orgías, ustedes saben lo que es eso y no tengo que entrar en ese detalle, salvo que alguien se pare por ahí y me diga, no, explícame que no lo entiendo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Y nos dice el apóstol Pablo en el verso 21 de Gálatas 5, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, tenemos que regresar otra vez y contextualizar qué quiere decir o a qué se refiere el apóstol Pablo con el reino de Dios. Muchos de nosotros, si yo le pregunto automáticamente, me van a decir más allá del sol. Me van a decir en el más allá, en la vida eterna. Sin embargo, eso no es lo que dice la palabra. Cuando vamos a la palabra, vamos a Lucas 17. Lucas 17, verso 20 y 21. Lucas 17, verso 20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir, y esto es Cristo a quien le hacen la pregunta, cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Páralo ahí, quiere decir que no es un sitio. Dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. De la misma manera, vamos a Romanos 14, 17. El apóstol Pablo, y aquí más en línea con lo que él está enseñando, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que tenemos que razonablemente concluir que el reino de Dios es aquí y es ahora. Nuestras actitudes determinan cómo yo vivo la vida aquí y ahora. Ya no es solamente más allá del sol, sino más acá. Entonces, cuando hacemos el análisis, si nosotros estamos alimentando las obras de la carne, quizás por eso es que no estamos viendo las bendiciones del reino de Dios aquí y ahora. Volvemos, no es culpa del diablo ni es culpa de Dios. Les prometo que va a bajar más suavecito. Así que, es más, voy a brincar a los frutos porque yo sé que están tensos. Les gusta, les gusta. Miren, lo que quiero enseñar con esto es que nosotros, en nuestras manos, está la posibilidad y la capacidad de ser bendecidos si nosotros seguimos eso. No hay que dar mucha patada, no hay que hablar muchas lenguas, no hay que dar 4 estrellas aquí al frente. A veces simplemente lo que tenemos que hacer es un autoanálisis de dónde estamos fallando. Y esto nos aplica a todos. Ahora, el apóstol Pablo hace un contraste de las obras de la carne y se mete a los frutos del Espíritu. Y vamos al Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos dice, cuando lo tenga porque se me fue, aquí está. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué él dice contra tales cosas no hay ley? Precisamente por lo que les expliqué. Querían colar cosas de la ley en la iglesia nueva, en la iglesia cristiana, para aplicárselos a ellos como una medida punitiva y como unos rudimentos para trancar el crecimiento.
Y él está diciendo, en las cosas del Espíritu no hay ley que le aplique, porque la gracia redentora de Cristo nos cubrió. Vamos al primero, dice amor. El amor, más allá de un mero sentimiento, es una decisión incondicional y sacrificial. Dividimos esto en los tres amores que conocemos: el amor eros, el amor ágape y el amor filial. Pero nota bien que en el amor filial y en el amor eros no hay garantía de reciprocidad. Me explico. El que da el amor, ya sea a tu pareja o a alguien a quien tú amas como pareja o a tu familia, lo da, pero no tiene una garantía de que ese amor va a ser reciprocado. Simplemente lo hace, mire, por fe. Sin embargo, el amor ágape, tú tienes una garantía de reciprocidad porque Dios te amó primero. Como Él te amó primero, tú lo único que tienes es que por gracia dar ese amor, porque Él ya lo hizo para ti. Tú tienes la garantía de que ese amor, con todos los beneficios, es reciprocado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, el gozo. Más allá de un sentimiento temporero de alegría o felicidad que puede ser obtenido por cosas externas, el gozo es una virtud constantemente presente que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Cosas externas te pueden traer alegría momentánea, ya sea porque estás triste, te quieres alegrar, o porque estás alegre, te quieres alegrar más. Mas sin embargo, el gozo es el que te cuida en medio de las circunstancias y te dice, no importa la tormenta que veas, no importa lo que pase, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor está conmigo para enfrentar situaciones difíciles o para gozarme de las bendiciones del Señor. Esto lo vemos en la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas se encontraban en una cárcel y créanme que no era el centro metropolitano de Guaynabo con aire acondicionado, ni era la 1072, ni era el Monstruo Verde en Ponce, a quien le enviamos saludos a todos los que nos están escuchando. La cárcel donde estaba Pablo y Silas era más un lugar donde guardaban animales. Podrán imaginarse el hedor que había en ese lugar, las condiciones que había en ese lugar. En ese lugar no había comisión de derechos civiles, en ese lugar no habían derechos para los confinados, en ese lugar los confinados no votaban. En ese lugar los presos no tenían debido proceso de ley. Simplemente los vi haciendo algo que yo entiendo que está malo, lo agarré por la moña y lo tiré allá adentro. Y eso fue lo que le pasó a Pablo y Silas. Mas sin embargo, en ese lugar, pueden imaginarse todas las condiciones. En ese lugar, Pablo y Silas lo que hicieron fue alabar y adorar a Dios, porque el gozo que estaba dentro de ellos sobrepasaba la circunstancia que sus ojos estaban viendo. Ellos sabían que el Dios a quien ellos le habían creído iba a abrir las celdas y lo iba a libertar. ¿Por qué? Porque ya ellos habían visto su futuro y su futuro no terminaba en esa cárcel. Número 3, la paz. Quiero que atiendan esto porque esto sí que vale. Mire, si usted se va a llevar algo de aquí hoy, llévese esto. La paz es el fino balance entre la depresión que te deja el exceso de pasado y la ansiedad que te abruma por la incertidumbre del futuro. La paz es ese medio donde tú no te preocupas por lo que pasó, tú no estás amarrado a lo que pasó, ni tampoco te preocupas por lo que va a pasar. Tú estás aquí con Cristo. En ese balance donde te trae sanidad a tu mente, donde te trae sanidad a tu alma, donde tú puedes entrar en la paz del Señor que el propio Jesús nos enseña y le enseñó a sus discípulos en la barca. Vamos a Marcos 4. Marcos 4, verso 35. ¿Cuántos están aquí conmigo? Marcos 4, verso 35. Nos enseña aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En este contexto, Jesús lo que le está diciendo es: yo te enseñé para dónde voy. Ya yo te he dicho hacia dónde vamos. De lo que yo te he dicho, esto se asemeja al fin. No, pues tranquilo. Tranquilo. Aquí no vas a morir. Es más, y si quieres más confianza, no vas a morir porque ahí estoy yo, le dijo Jesús. Hay dos o tres, ¿verdad? Escucho predicadores internacionales que la gente dice: no se preocupe que este avión no se va a caer, ahí va el pastor tal. Siéntate a dormir por ahí. Pero Jesús lo que le está diciendo: tranquilo muchacho, yo estoy aquí. Este no es el fin, así que no te sobrecargues, porque en este caso los discípulos estaban diciendo: caramba, si me hubiese quedado allá, pues no me hubiese evitado la tormenta. Pues entonces estás preocupado por el pasado. Pero también entonces llegaremos. ¿A dónde llegaremos? Porque no están viendo tierra. ¿A dónde llegaremos? O tienen la ansiedad del futuro y Cristo le dice: relax, yo estoy aquí. Y esa es la paz que tenemos que dominar. Es la tranquilidad y la confianza en Dios en medio de la adversidad. Número 4, la paciencia. La famosa ciencia de la paz. Es tan y tan complicada que requiere de un nombre de ciencia. Es tan y tan necesaria que necesita del Espíritu Santo para tenerla. O solamente los coléricos como yo necesitan de esa paciencia. Esa es yo creo, para mí, esa es la que más necesitamos del Espíritu Santo, desarrollar esa paciencia, no solamente para manejar situaciones cotidianas, sino también para esperar en la promesa de Dios. Porque ahí es donde nos desesperamos, y es que recuerden que nuestro tiempo es finito, pero el tiempo de Dios no lo es. Y como el tiempo de Dios no es finito, nosotros nos desesperamos porque jamás nuestra mente puede comprender eso.